Derecho, audioclase. Último tema del día. Vamos a hablar de las relaciones paterno-filiales con el catedrático de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte, que nos acompaña estos últimos minutos del programa. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Las relaciones paterno-filiales cada vez son más complicadas o están bien claras jurídicamente hablando? Bueno, yo creo que las relaciones paterno-filiales, por lo general, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista normativo, pues han estado generalmente bien configuradas. Y de otra parte, bueno, pues como el punto de partida y el punto de salida, pues es la relación entre grupos humanos que sienten un gran amor y un gran cariño entre sí, que constituyen la célula básica de cualquier sociedad, pues generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, pues no solo no hay problemas ni hay necesidad alguna de recurrir al derecho, sino que todo lo contrario, ¿no? Que se desenvuelven pues en un clima de concordia, de amor familiar, de apoyo mutuo, de etcétera, etcétera. Si no existiera la familia, todo esto que se dice del Estado, de tal, de cual, de la seguridad social, sería todo un desastre, porque realmente usted parece pensar si no existiera lo que es el soporte económico real de la familia, el apoyo interfamiliar, la capacidad, digamos, de desarrollo recíproco, etcétera, etcétera, sería todo un desastre, ¿no? Pero de todas maneras, a veces oímos noticias que son difíciles de comprender cuando uno tiene, entre comillas, una familia normal. Hace poco, precisamente, en Radio 1 escuchaba el caso de una niña pequeña que la encontró una persona y la llevó a la comisaría porque la niña estaba, en principio, como perdida. Y parece ser que es que el padre se había metido en algún bar o en algún centro y dejó abandonada a la niña en la calle. No, era un club de alternes. Yo también recuerdo esa noticia. Yo la recuerdo porque yo también escucho con cierta regularidad durante un trocito de la mañana, por lo menos mientras estoy en el baño, a Juan Ramón Lucas, que le saco punta como corresponde, porque claro, es un gran comunicador. Y sí, era cierto, el padre se había ido por lo visto a un club de alterne. Le recuerdo que el año pasado, en verano, saltaron también varias noticias, si lo recuerda, hizo algunos días de extremo calor, como suele ocurrir en verano, ¿no? Que tampoco que sea sí, pero lo peor es dejarse al niño metido en el coche. Exacto, de padres que olvidaron al niño en el coche. Yo creo que será casos de inmadurez psicológica o sexual o tal, porque vamos, tener que ir a un club de alterne precisamente cuando está a cargo de una hija menor o pequeña o tal, una persona, o olvidar que tiene el canasto en el asiento de atrás del coche, claro, es que clama al cielo, ¿no? Yo creo que son supuestos, sin embargo, claramente marginales y que son los supuestos que no deben inspirar al legislador. El legislador tendría que pensar, digamos, atendiendo a reglas generales, a lo que ocurre con carácter estadísticamente mayoritario, a lo que pasa con el común de los mortales. Y el común de los mortales, o la regla mayoritaria desde el punto de vista sociológico, no es esa, es todo lo contrario. Es que uno ve pues que los padres, los abuelos, los tíos, los padrinos, etcétera, etcétera, pues se desviven por sus menores. Y es más, que cumplen más que de largo las obligaciones no legales, sino las obligaciones legales, las morales y las convencionales y todo lo que se quiera, culturales, convencionales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que el derecho es verdad que tiene que bailar con la más fea, tiene también que atender a las situaciones extrañas y evidentemente pues determinadas conductas, digamos, ya particularmente desatentas en relación con las obligaciones que pesan sobre los progenitores, pues pueden ser objeto tanto de tratamiento penal, por abandono, por maltrato, etcétera, a los niños, cuanto de carácter civil, ¿no? A nosotros, obviamente, solo nos interesan no las penales, que corresponde a nuestros compañeros en la facultad del Departamento de Derecho Penal, sino las civiles, ¿no? Como es lógico. Cuando hablamos de estas relaciones parece que solamente es de obligaciones del padre con los hijos, pero también hay obligaciones de los hijos con los padres, evidentemente, ¿no? Pero pocas, pero muy pocas, ¿eh? Yo no sé la experiencia que puede usted tener familiarmente y tal, pero en general, bueno, pues la verdad es que es mucho peor ser padre. Bueno, es peor ser mayor, ¿eh? Yo creo que ahora mismo es peor todo ser mayor, porque la mayor parte de las personas que han llegado en estas décadas
A la edad ya de jubilación tradicional de los 65 o 70 años, no es extraño que tengan todavía padres. Son ellos a su vez padres y abuelos, con lo cual tienen a su cargo a los hijos y a los nietos, ¿eh? Y entonces son una cantidad de preocupaciones tal que yo creo que es más que una edad dorada, es una edad angustiada, ¿no? La de... sí, que después de trabajar muchos años no tiene uno la tranquilidad suficiente. Sí, mire, el tema además ha llegado en la redacción actual del Código hasta el extremo de que, por ejemplo, si se leen los códigos civiles actuales, pues realmente, en cuanto se refiere al llamado tradicionalmente el contenido de la patria potestad, lo que se ha llamado tradicionalmente los aspectos personales de la patria potestad, las obligaciones y deberes de padres e hijos, pues últimamente ya no tienen ni que respetarlos. Es decir, en las últimas reformas del 2005, a los hijos únicamente les obliga nuestro código a obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Artículo 155, primero del Código Civil. Por tanto, el respeto es una obligación que se deriva de la relación paterno-filial, no de la patria potestad. O sea, la patria potestad no concede ningún derecho a los padres, solo deberes, prácticamente. Y el hijo, mientras está impotestate, subpotestate, lo único que debe hacer, pues, es obedecerlo. Obedecer a los padres. Ya sabe usted lo que hemos obedecido todos a nuestros padres. O sea, los hemos obedecido mientras los hemos tenido delante, como está mandado y tal y cual, pero esa es la única regla que contiene hoy día el Código. Frente a ello, los deberes paternos pues son cada vez más numerosos y además cada vez, digamos, pues más vidriosos y cada vez más complejos, ¿no? Muy complejos, porque verdaderamente vivimos en una sociedad donde la autonomía de la persona ha ido descendiendo de edad, donde a partir de los 18 años de hoy día, pues todo el mundo, todas las personas son mayores de edad, como dice la Constitución, y donde, por tanto, personas que van a ser todavía dependientes durante muchos años, desde el punto de vista económico, educativo, formativo, etcétera, etcétera, pues sin embargo se pueden estar permitiendo encararse continuamente con sus mayores diciéndole que son mayores de edad. Es una situación mal casada. Es complicado, ¿no? Porque quieren ya la posesión, entre comillas, de todos sus derechos, claro. Mientras que en realidad no pueden ser todavía autónomos, ¿no? Claro, es muy complicado, es enormemente complicado. Sin embargo, hombre, en la mayor parte de los casos, sigo insistiendo, desde el punto de vista sociológico, pues esto no provoca problemas de gravedad, pero como sabe, pues en otros casos, aunque sean marginales, provocan problemas y hay que ver cómo se soluciona desde el punto de vista del derecho. Lo más grave en la actualidad está siendo el tema de la llamada facultad de corrección, la facultad de corrección que tenían los padres, donde se ponía de manifiesto tradicionalmente que los padres podían moderar la conducta de los hijos, podían reprenderlos, podían corregirlos, y naturalmente eso no significaba en ningún caso maltrato, es decir, la aguantada que se le ha dado a un niño y el tal, pues ¿no? Ha sido siempre pues la rabieta de un niño, pues ha cortado siempre dándole 4 tortazos en el culete, que además como iba protegido por el pañal, pues no ha sido nada y tal, y exactamente igual que... Sin embargo, de esto se hizo una campaña, como recordarán, la anterior legislatura, diciendo que el cachete era un maltrato sistemático a los niños y tal y cual, y lo otro, tan movido por un par de grupos parlamentarios, uno claramente minoritario, que no recuerdo si eran los verdes, el catalán Los Verdes y tal, y de otra parte asumido por el partido en el gobierno, por el Partido Socialista, que tomaron la referencia a la facultad de moderación tradicional de los códigos civiles como algo equivalente al maltrato físico. Bueno, que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que pone de manifiesto lo que es el desconocimiento absoluto
por parte de la mayor parte de la clase política, el desconocimiento, la ignorancia de la jurisprudencia existente durante siglos en materia de derecho privado y de relaciones familiares, que jamás ha equivalido. Es decir, que el maltrato era objeto de consideración por parte del Código Penal y que darle el cachete o castigar a un niño, es decir, la corrección que claro, la corrección de un niño, de castigarlo sin paga, sin fin de semana o sin salir o tal y cual, eran facultades inherentes a los deberes paternos. A los deberes paternos. Pues bien, nuestros legisladores de la pasada legislatura se descolgaron con que esta consideración tradicional debía ser objeto de un nuevo replanteamiento, y aprovechando la aprobación de la Ley de Adopción Internacional, la Ley 54/2007, modificaron el artículo 154 del Código Civil, diciendo solo que los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el ejercicio de la autoridad. Punto. Podrán también corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Es decir, que para conseguir el respeto de las normas debidas por parte de los hijos, en caso de que estos no quieran llevarlas a cabo, no quieran tenerlas en cuenta, pues los padres tienen que recurrir a la autoridad. Tienen que recabar el auxilio de la autoridad. Esto es lo que dice el artículo 154.3 del Código Civil. Por si alguna duda cupiera, en el encabezamiento del artículo se afirma no solo que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, cosa que es un principio conseguido hoy día en contra de lo que ocurría en derecho romano, efectivamente, de que hay que procurar siempre el buen interés, la buena formación, etcétera, la formación integral del niño, como es lógico, de los niños, mejor dicho, de acuerdo con su personalidad, sino que deberá ejercitarse con respeto a su integridad física y psicológica, es decir, física y psicológica. Es decir, que la facultad de moderación debe considerarse atentatoria contra la integridad física y psicológica del niño. Esto sería la lectura en contrario. Cuando esto ocurre, pues claro, son numerosos los casos de estupefacción, porque es que es un sobredimensionamiento normativo. O sea, fíjese, si usted cree que un hijo menor de 15 años debe estar en casa antes de las 12 de la noche, en caso de que no esté en casa de las 12 de la noche cuando llegue, pues con lo que usted puede contar es con la posibilidad de llamar a la policía. Yo creo que todos los ciudadanos españoles que puedan escuchar este programa, y quienes no lo escuchan saben que la policía se reiría de quien tal intentara, no, yo creo que no tomarían. Es que parece, bueno, pues irrisorio, ¿no? Irrisorio. Sin embargo, lo irrisorio se ha hecho realidad, por ejemplo, y ya sabe usted que ha habido más de un caso donde... Recuerdo hace poco que condenaron a una madre, me parece, ¿no? A una madre en la que una niña que no le hacía caso, pues le amenazó solo con que la podía castigar y tal, y la niña le pegó un zapatazo a la madre y la madre se levantó y le dio una aguantada, ¿eh? Además, en este caso, como usted recordará, había un componente añadido, que era una persona disminuida, tal y cual, y que al final el juez, aplicando la nueva norma aprobada en 2005, lo que tuvo que decretar fue el alejamiento de la madre, con lo cual, claro, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, donde no había ningún problema, porque no había ningún problema, los políticos han creado problemas continuos. Es decir, ahora mismo, hace poco me comentaba una persona del oficio del derecho, que en una comida con los jueces de Fuenlabrada, una población importante de los alrededores de Madrid, pues que los lunes están dedicados única y exclusivamente, y pasa igual por lo visto en muchísimas poblaciones, los lunes están dedicados a analizar los supuestos de denuncia de los hijos contra los padres, sencillamente por una razón muy fácil de comprender. Los niños llegan a las 8 de la mañana, niños y niñas, borrachos sí, como una cuba o drogados, y cuando llegan se llevan una aguantada porque encima pretenden superponerse a sus padres, ¿eh? Bueno, pues la consecuencia es que al día siguiente el juez tiene que intervenir. El juez, para quitarse de en medio cualquier eventualidad de responsabilidad, pues lo que hace es aplicar la ley. Y entonces dice, pues a alguien tengo que alejar del domicilio familiar. ¿A quién alejo? ¿Al padre, a la madre o al niño? Pues tiene que alejar o al padre o a la madre, porque al niño no lo puede alejar por ley.
Realmente Con se lo cual, complica. claro, estamos creando un problemón que realmente no se sabe muy bien dónde va a terminar. Lo que es evidente es que quien conozca un poco la noche de los fines de semana, sabe que lo que no van a renunciar los niños, Jóvenes y nuestros adolescentes cachorritos, y super- nuestros adolescentes, nuestros mayores que conviven con los padres y que ya han pasado la mayoría de edad pero siguen conviviendo con los padres, a lo que no van a renunciar van a ser precisamente a la salida nocturna, a la bebida nocturna y en buena parte de los casos, según parece, pues incluso a la ingestión de drogas. Pero la corrección, la facultad de corrección la han perdido por completo. Hace poco también, hablando con alguna de sus colegas, me comentaban que se estaban dando casos ahora en los momentos de las separaciones, de los divorcios, donde había algún hijo, que ahora nadie lucha por decir yo me quiero quedar con el niño. Puede, sí, también se da el contenido porque realmente son esos casos. Es decir, se ha invertido la consideración de estos temas de tal manera que ahora mismo solo se tienen cargas y no se tienen realmente, pues prácticamente compensaciones por parte de aquellos hijos que son relativamente problemáticos, Supongo que a lo entendiendo mejor solo sería por con hijos problemáticos. pequeños, no con hijos a lo mejor adolescentes, a lo mejor eran hijos pequeños, pero no sé, es un síntoma también un poco preocupante de la sociedad actual en la que estamos viviendo o que estamos creando, ¿no? Sí, estamos creando, yo creo que unos adolescentes y unos mayores de edad que no son realmente tales, porque la mayoría de edad lo que ha significado siempre ha sido realmente independencia, y hoy día, claro, con el descenso de la mayoría de edad a los 18 años, nadie puede pensar que se es independiente. En ninguno de los sentidos, no solo en sentido económico, es que no se es independiente porque no se tiene ni capacidad educativa, ni capacidad laboral, ni capacidad de ningún tipo. A los 18 años lo que ocurre es que se está ingresando o se está saliendo del sistema de enseñanza secundaria. Si al mismo tiempo se está diciendo que lo que se quiere es continuar con la formación de la gente, pues evidentemente son mayores no independientes, son mayores dependientes, para entendernos. Con lo cual, bueno, pues se genera una situación muy compleja, sobre todo cuando además a los padres se les prive incluso de la facultad de moderación. Yo en la edición vigente del libro me preguntaba de una manera, vamos, y me sigo preguntando, ¿no? Porque lo editado o lo escrito queda. Decía una expresión que le está divirtiendo mucho a los alumnos, menos a los que tienen hijos, claro. Porque yo me preguntaba que si un menor no obedece sistemáticamente a sus mayores, ya sabe que yo soy muy descriptivo, y decía en un paréntesis, supongamos, no quita los pies de la mesa, no se levanta para ir al colegio, que ya no es ninguna tontería, es decir, no quiere levantarse y no va al colegio, ¿eh? No se levanta para ir al colegio. Erupta ante los demás miembros familiares con ocasión de la celebración familiar. Fuma siendo menor, etcétera, ¿vale? Por no hablar de actuaciones infamiliares de mayor gravedad, pero vamos, algunas de estas son también graves. El recurso que deben poner en marcha sus progenitores o tutores es impetrar el auxilio de la autoridad. Es decir, llamar a la policía para que resuelva los pequeños conflictos domésticos de una manera razonable. Y eficiente, preguntamos, es decir, si el niño no se quiere levantar para ir al colegio, Llama al municipal el para padre que o venga la y lo madre levante. que llama a la policía municipal para que lo lleve al colegio. Pero, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿Qué frivolidad es la que estamos intentando mantener con Pero a lo la mejor elaboración de normas que carecen de pies y cabeza? Pero a lo mejor usted lo está diciendo de una forma muy radical. No tiene otra. Impetrar el auxilio de la autoridad, no puede hacer otra cosa. O llamar a un psicólogo que lo convenza, mira, Juanito, por favor, o Una negociación, o Marujita, que es que te tienes que levantar, que yo comprendo que tengas 12 años y que estés cansadito, pero que es que te tienes que levantar porque tienes que ir al colegio, hijo mío. Aquí tiene un psicólogo al que te voy a presentar. Mire usted, señor psicólogo, mire, mi hijo. O bien llamar a la policía municipal, que claro que se reirá de usted, de los vecinos y de todos aquellos que han inspirado la reforma normativa que daría lugar a su intervención. Porque, ¿qué le ponemos? ¿Un policía judicial a cada niño un poquito, digamos, rebelde? ¿Uno a cada uno o qué? No, ni pies ni cabeza. Bueno, pues aquí vamos a tener que concluir, profesor Lasarte. Sí. Hemos querido hablar, aunque fuera someramente, de las relaciones paterno-filiales, y decía yo al principio que si eran complicadas o no. Pues a pesar de todo siguen siendo complicadas y cada vez más complicadas, Sí. según por lo que acabamos de En escuchar. determinados aspectos, sí. Aunque esperemos que para la gran mayoría sea algo de lo más normal y razonable, ¿no? Sigue siéndolo para la gran mayoría.
Efectivamente. Profesor Bueno, Lasarte, aquí vamos muy a bien. despedirnos y nos despedimos de usted también en este curso, así que le esperamos para el próximo. Pues muy bien, buenos días, encantado, adiós. Hasta luego.